Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 22 del mes de febrero del año 2022. Señores, ya el mes de la patria está pasando a ser historia. Ya estamos, señores, a 22. Pero qué rápido uno siente que va el año. Bueno, señores, miren. Yo estuve viendo un video ahí que darle los créditos al decano Listín Diario de Alexis Medina. Y la verdad es que, señores, a veces uno no puede emborracharse cuando está en el poder. No, eso es nocivo. Por eso hay un presagio bíblico que dice que mientras más una persona se ensalza, la humillación para él será mayor. Yo quiero pedirle al señor director que me ponga ese video de Alexis Medina para que ustedes lo escuchen. A mí, de manera particular, eso me dio duro ese video. Adelante, señor director. ¿Dónde se inclina la balanza y hacia dónde se quiere inclinar? Estamos viendo argumentos del Ministerio Público y argumentos de nuestra banda de defensa. ¿Qué ha pasado con nosotros desde el primer día hasta ahora? Hemos manejado este caso en un total estado de indefensión. Primero, se llevaron todos los documentos de nuestras empresas, se llevaron todos los documentos de nuestra casa. Nosotros no manejamos fondos públicos, simplemente somos una compañía importadora. ¿Qué sucedió en ese momento? Llegamos frente a un juez sin un solo documento en la mano, con el magistrado Alejandro Vargas. Nunca hemos sido interrogados para preguntarnos nada. Estuvimos con la magistrada Jenny Berenice para una entrevista desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, sin ser recibido. Cuando me reciben, era para decirme que estaba apresado. Desde aquí, desde ese momento hasta ahora, todo ha sido un total peregrinaje. No teníamos a quién acudir para buscar documentos nuestros, porque todo está en manos del Ministerio Público. Solicitamos en varias audiencias que, por favor, ante las imputaciones que se nos hacían, necesitábamos que los documentos que se habían sustraído en esos allanamientos nos fueran devueltos, para nosotros poder demostrar con papeles que si nos acusaban de haber cometido algún acto donde no se entregó X mercancía con nuestro conduce, poder entregárselo y que se verifique quién recibió cada cosa. Hemos sido humillados, maltratados, en donde hemos sido apresados. Quiero que usted sepa que la carta que decía el señor José Santana no es para personas normales como lo llevaron nosotros. Ahí llevan a los delincuentes de alta peligrosidad. 1000 personas, contrario a los demás, estuve en una solitaria por 5 meses, sin derecho a conversar ni siquiera con los guardias de seguridad, con 1 hora de salir al sur. 5 meses sin hablar con nadie. 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde para una llamada telefónica. Ni siquiera teníamos acceso a los abogados porque estaban prohibidos que fueran a la cárcel a visitar. ¿Qué estamos buscando aquí? El camino de la verdad. ¿Qué está trayendo el Ministerio Público? Su verdad. ¿En qué estado nos encontramos los que estamos más presentes? En un total estado de indefensión. Por lo siguiente. En el tiempo que estuvimos presos, si no fue por un recurso de amparo que hicimos ante el Ministerio Público para traer nuestros propios documentos para defendernos, no lo conseguimos.
No obstante haber hecho esos amparos, debimos también buscar los recursos de amparo para la Contraloría General de la República, para que nos pudiera entregar los documentos donde se demuestra las actividades comerciales a las que nosotros nos hemos dedicado. Los que están acá presentes, el señor José Dolores Huaca, no son testaferros que se buscaron en el momento político porque habíamos subido el gobierno. Son gente que tiene 30 años conmigo. 30 años donde nos conocemos. 30 años que no se cultivan por 8 años de gobierno. Tal como decía el señor Fernando Rosa, es cierto, él no ha mentido en ningún momento. El señor Fernando Rosa vio esos dos rostros que están ahí detrás, aquí, en ese piso, donde pasamos 2 semanas, sin ni siquiera un abanico, en pleno verano. Aquí no estamos pidiendo que se nos tenga pena, sino que nos dejen defender, que nos dejen nosotros poder tener el mismo acceso que tienen los demás diputados en este caso, a poder ver de qué se nos está acusando, de poder ver la prueba y de poder responderlas. Tal como dicen los abogados, el tiempo que requería el Ministerio Público para tenernos apresados, nosotros no le hicimos una sola llamada a ningún diputado en este caso, ni para amenazarlo, ni para mandarle abogado, ni para decirle lo que tenía que decir. No he acudido nunca a la prensa para buscar que se equilibre un poco lo que llega a los medios de comunicación que siempre han sido manejados por el Ministerio Público. Nunca he convocado rueda de prensa con nadie para defendernos, porque la mejor defensa son los documentos. La mejor defensa que puede ser un imputado son los documentos que ellos van a depositar, que nosotros también podamos ver y analizar. Han sido 6 meses de penuria, los primeros que pasaron. Se cumplió el periodo de 8 meses. No interferimos en absolutamente nada con el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene una sola llamada de mi persona ni de los imputados acá amenazando a nadie, ni avisándole a nadie que lo iban a llamar. Hemos comparecido desde el primer día en que supimos que íbamos a ser involucrados en un expediente por el Ministerio Público. Cuando supe la información de que iba a ser requerido, yo me encontraba en Miami y ya sabía que había una alerta migratoria para mi persona. Inmediatamente supe eso, vine, porque no quería que fueran a la empresa y solamente fueran Huáscar y José Dolores Santana el que diera la cara por este proceso. O sea, que no me sustraje en ningún momento. Ahí nos vamos a los argumentos por los que nos tienen detenido. Obstrucción de justicia, amenaza a testigos. No hay una sola persona en todo el entorno nuestro que haya sido llamada por nosotros para esos fines. ¿Qué le pido a usted, señor juez? Que la vara de la justicia sea igual para todos. El Ministerio Público tuvo su año y 2 meses para investigarme, para presentar su prueba. Ahora yo, en un estado totalmente inmanejable, quieren que yo maneje 1 año y 2 meses de papel, que yo lo he estado revisando, y ahí está mi boda, los invitados de mi boda, gente que yo le doy tanta recomendación, porque yo soy un político serio, y el que trabajó conmigo en una campaña política, yo sí le doy una carta para que vaya a solicitar empleo, porque para eso la gente trabaja y hace política. Carta de recomendación, mi boda, los invitados a mi boda. Un expediente se puede tener 4.000 páginas, porque esta es la vida nuestra de 10 años. Ahí hay 10 años de papeles. Por eso tienen 3.400 páginas, porque tienen 10 años de papeles de oficina. Hasta el cheque que se da al mensajero está ahí. El cheque del consejo. Que si una gente me pidió ayuda por la silla de ruedas, está ahí. Que si operé a alguien, está ahí. Ahí está mi vida completa. Entonces, ¿qué le pedimos a usted, señor juez? Que de verdad, lo más parecido en la tierra a Dios es un juez. En su mano ha estado la vida de nosotros y los jueces que han visto nuestro caso. Lo que queremos es que nos permita defendernos en igualdad de condiciones que tienen los demás imputados. Que nos permita interactuar con nuestros abogados en nuestras casas
como lo tienen los demás imputados. ¿Qué puedo yo imprimir en una cárcel de Najayo? ¿Qué puedo yo analizar los documentos en una cárcel de Najayo con un guardia esperándome sin una impresora? Que si el programa falló, la prueba falló, no puedo verlo. Voy a ser condenado. Voy a ser condenado como un premio, fuera de todo ámbito, por un premio que todo el mundo sabe en este país. El porqué de mi persona y el porqué de esta persecución que ha tenido por nosotros. Que han tocado hasta hermanos que ni siquiera tienen que ver con nada en este caso, para ponerlo en primera plana de prensa. Eso es lo que le estamos pidiendo. Don Fernando, Huáscar, José Dolores Santana y Leal. No queremos que nos favorezcan, sino que en su vara de justicia nos mira con la misma intensidad a todos. Estamos en un total estado de indefensión alimenticia. Vuelvo y traigo a don Fernando a colación. Don Fernando le han dado varios desmayos. Yo me desmayé 2 veces también por hambre. Yo me desmayé 2 veces por hambre. Ahí están los récords. Llegué a tener la presión de 60 por falta de alimentación. De 636 o 630. Porque, y no es que seamos de élite. Yo vengo de un campo de San Juan de la Maguana. Yo me compro lo que sea, pero hay cosas que son incomibles. Entonces, lo que le estamos pidiendo es eso, que nos permita defendernos. Ya están todas las pruebas depositadas, están todos los argumentos al Ministerio Público entregados. Nunca nos hemos distraído a nada. Al contrario, había una situación y nos presentamos para enfrentarla. Ya hemos visto las pruebas, queremos responderlas, pero ¿cómo las respondemos si ni siquiera podemos abrirlas? Es cuando se les magistrado. Miren, yo quise dejar esas declaraciones de Alexis Medina de manera textual, con toda su extensión, porque la verdad es que a veces uno no entiende la concupiscencia de algunas personas que son tan ávaros, que quieren tener tantas cosas. Y a veces se llega de manera innecesaria a situaciones como la que está viviendo Alexis Medina. Y es bueno que los funcionarios actuales vean ese testimonio desgarrador. Yo entiendo que esas declaraciones deben ser grabadas y los padres llamar a sus hijos y decirle: oigan este testimonio que da Alexis Medina. Hay que ser comedidos, señores. Yo lo escucho, él dice que ha estado en solitaria. O lo que quisiera saber es si ha estado solo en una cárcel, que no es lo mismo que estar en una cárcel solitaria. Porque hay cosas que hay que entender además. El nivel del señor Alexis Medina con relación a las imputaciones que se le hacen, a veces es preferible tenerlo a él solo en una cárcel que tenerlo interactuando con otro tipo de personas, sobre todo que estén envueltos en el mismo delito, porque eso pudiera llevar la construcción de una defensa, de un perfil que probablemente
pudiera influenciar. Pero la otra cosa es cuando él habla del desmayo y la talla que tiene, que de 36 ha bajado a 30. No sé si ustedes recordarán que en los meses de octubre o noviembre se había destacado de que él estaba ciertamente que había adelgazado, pero su abogado en aquella ocasión dijo que él estaba sometido a una serie de ejercicios y cosas, pero que él se encuentra de una manera saludable, que está bien de salud, que no había ningún tipo de problema. Parece ser que ahora la estrategia de defensa haya cambiado y se haya manifestado de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que yo entiendo correcto? Bueno, que tanto a él como a los demás imputados, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y la justicia tiene que actuar con la suficiente contundencia para que acciones de esta naturaleza no se sigan replicando. Pero tampoco estamos de acuerdo si es que en verdad es así, a que se le viole ningún tipo de derecho. Y sobre todo, señores, si es como él dice, que no se le esté suministrando los alimentos. Él dice que viene de un campo de San Juan, de origen pobre, y que él come lo que sea. Yo particularmente tampoco entiendo que al momento de que se vaya a repartir los alimentos en la cárcel, a él no se le esté dando comida, porque yo pienso que la cosa no deben de llegar a esos niveles. Quizás él no esté comiendo algunos alimentos como podía hacerlo como cuando estaba suelto, como lo que demanda su paladar, porque acostumbrarse a lo bueno es muy fácil. Lo difícil es acostumbrarse a las cosas malas. Entonces, señores, son de las cosas que uno tiene que ver y desafortunadamente ustedes saben que el señor Alexis Medina se le acusa de él realizar una serie de negocios, de ser un proveedor del Estado privilegiado, porque el hecho de ser hermano del presidente de la República, que podía entrar a un lado y otro, que esa factura salían a tiempo. Se habla de vejaciones que se le hacían a veces a funcionarios que decían, no, pero mira, nosotros no podemos comprar estos medicamentos porque están sobrevaluados. Aparte de eso, no reúnen las calidades necesarias. Entonces, decirle a ese funcionario encargado de compra ahí, mira, pues ya tú te embromaste, espera tu cancelación, porque usted sencillamente tiene que aprobar y callar y aceptar todo eso, porque eso es del hermano del presidente, eso es de Alexis Medina. Usted firma, usted está cancelado. No, yo no firmo eso. Bueno, pues usted está cancelada. Entonces ya, señores, cuando a veces se tienen esos niveles de prepotencia, cuando se llega a esos momentos donde la persona hasta cierto punto se convierte prácticamente en un abusador, cuando ve situaciones como esta, se da cuenta que en la vida hay que tener ciertos niveles de humildad. Yo veo cómo han venido manifestándose algunas de las personas que están detenidas por actos de corrupción. Por ejemplo, yo vi una foto de Jean Alain Rodríguez que anda circulando en las redes sin la mascarilla puesta, y la verdad es que
bastante deprimente. Uno también puede ver que ha adelgazado bastante, que ha perdido mucho brillo y mucha... Y se le ve que no está bien. Que no está bien. Y cuando digo que no está bien, me refiero a la mayoría de los sentidos, que él no está bien. Entiendo también que debe ser sometido a una evaluación psicológica. Con eso prácticamente estoy diciendo todo. Y cuando uno se pone a ver algunos videos con las actuaciones antes de llegar a la prisión, con la fortaleza que hablaba el procurador, con la arrogancia que tenía, y ahora lo ves reducido a prisión en las situaciones que se encuentra. Yo le digo que, en términos particulares, a mí eso me da pena, porque no me alegro de la maldad de nadie. Eso a mí me apena bastante. Pero también quiero que mucha gente se ponga en ese espejo. Miren, por ejemplo, el señor Alexis Medina dice que no está comiendo, que él ha rebajado de una talla 36 a 30 y muchas veces me pregunto yo, ¿y cuántos niños han muerto en esos hospitales infantiles por falta de medicamento? Que de ser cierto, porque tampoco puedo afirmarlo, porque eso debe determinarlo un juez en un juicio de fondo, de ser cierto que las imputaciones que se le hacen a él, si son sinceras, tanto él como el ex procurador general de la República deben de tener un cementerio aparte de personas que han muerto de hambre porque los recursos del Estado que servían para llegar a esos hospitales, que servían para alimentar a mucha gente, dejaron de llegar porque supuestamente ellos lo sustrajeron. Entonces, señores, hay un presagio bíblico que decía que con la vara que tú mides, con esa te medirán. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros como dominicanos debemos de sentirnos orgullosos, y es de que en nuestro país tuvimos un presidente que asumió una actitud preventiva con relación al COVID, e incluso se compró una cantidad de vacunas que abarca la población entera, y la verdad es que en ese sentido se ha cumplido también, y nosotros hemos sido tan privilegiados que tenemos alrededor de unos 10 millones de vacunas que podrían perderse por vencimiento. Ahora bien, yo creo que en la situación actual que nos encontramos, donde hay hasta cierto punto un nivel de control con relación a la enfermedad, pero no la extinción, debemos, señores, aprovechar esas vacunas, porque el proceso de vacunación está marchando bastante lento en esos centros. Y si finalmente el Estado dominicano entiende que esas vacunas no van a ser usadas, hay muchos países del mundo que desean vacunarse. Lo lógico sería, en primer lugar, que el gobierno trate de hacer un trueque económico consistente en que yo te doy a ti
una cantidad de vacunas a cambio de que tú entonces me envías a mí una cantidad de alimento. De esa manera nosotros no tendríamos esa pérdida tan cuantiosa, y dicho sea de paso, la inyección de algunos alimentos tienden a abaratar los productos de consumo básico que en cierto aspecto han estado perjudicando a la población dominicana. Ahí escuché a Eddie Alcántara decir, director de Proconsumidor, que utilicen la plataforma de los precios, donde están los precios más bajos. Y yo entiendo que la recomendación es válida, la plataforma precio bajo, pero que aparte de la plataforma, eso también debe de tener como un nivel de consecuencia, porque nosotros vivimos en un país donde hay libre comercio, donde hay oferta y demanda, pero nosotros no podemos dejarle a los comerciantes que hagan todo lo que les dé la gana con la población. Yo recuerdo que en una ocasión aquí había un control de precios que tenía una tabla por donde debían de regirse los comerciantes y se establecían precios de control en algunos comercios, incluso en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Eso se hacía y salían los inspectores a poner multa. Pero ahora en estos tiempos, si se hace y se nombran los inspectores, cuando viene a ver, llegan a su casa con los bolsillos llenos de dinero que le dan los comerciantes, no ponen una multa y la población sigue en la misma situación. Miren, nosotros tenemos que crear alternativas. Nosotros tenemos que crear fuentes para que las leyes sean cumplidas. Ustedes escucharon el testimonio de Alexis Medina, pero hay personas que usted lo pone a manejar dinero, no importa dónde sea, pero que eso le entra por un oído y se le sale por el otro, y como quiera tratan de conseguir dinero a como dé lugar, aunque por vía de consecuencia sean muchas las personas que estén afectadas, y mientras nosotros no tomemos el toro por los cuernos, la situación del país va a marchar de esa manera. Nosotros necesitamos sentencias contundentes de los tribunales. Nosotros necesitamos sanciones, porque este país no puede caminar de la forma en que lo ha venido haciendo. Usted va donde cualquier técnico. Mire, yo fui a un negocio que reparan celulares en la 30 de marzo con 27 de febrero. Porque ahí antes funcionaba un negocio donde fabricaban inversores y lo hacían muy bien. Pero luego me enteré que esa persona mudaron los talleres y la tienda por ahí por de los lados de Villaconsuelo. Y yo fui confundido ahí, le dije, mira, ustedes son los que fabrican, todavía son ustedes, la misma gente que fabrica los celulares. Sí, soy yo, me dijo un señor, un joven que había ahí. Y yo le dije, porque yo necesito reparar este inversor. Sí, déjamelo, ven. Y yo se lo dejo confiado, porque quienes estaban eran personas honestas. Porque resulta que él me dijo que lo que tenía dañado era la tarjeta, me vio con un traje, una corbata, a lo mejor pensó que yo tenía dinero y me estafó con la tarjeta que me vendió. Ese es un negocio que reparan celulares 27 de febrero con 30 de marzo.
Pues déjenme decirle que yo luego fui y le dije, pero mira, tú me engañaste, esto no me sirvió. Y le aconsejé, tú eres una persona joven, trata de mantener tu criterio, de manejarte con pulcritud. Mira, yo vine aquí, ¿tú sabes por qué yo vine aquí? Porque quienes estaban antes eran personas honestas, y él se quedó, bueno, se quedó. ¿Cómo nada? Ya yo lo engañé. Ya yo le cogí ese dinero a él. Y como que no le importa ese criterio. Yo digo, bueno, yo soy abogado. Debería iniciar un proceso en contra de ese sinvergüenza. Pero a veces nosotros somos culpables porque no actuamos. Porque cuando viene a ver, usted tiene que irse 4 o 5 audiencias, un proceso que aquí, que allí, y finalmente cuando usted viene a conseguir una condenación, usted dice, bueno, pero ya yo he perdido tanto siguiendo este proceso, y por eso es que los delincuentes, los sinvergüenza en este país, marchan de esa manera. Y hay que empezar con cuestiones pequeñitas así, a ir solucionando esos problemas. Ustedes ven que ahí en la Marcos Ruiz, creo que así es que le dicen, a la 20, usted va con un vehículo que le roban un retrovisor o cualquier pieza de esa de lujo, y usted va ahí y hay personas que le dicen, aguántame ahí, y llaman, y se ponen a cabildear y desmantelan cualquier otro vehículo, y en fracciones de minutos le llevan la pieza a usted ahí, cuando viene a ver le están vendiendo la misma. Y la policía sabe que esa gente se dedican a eso y que esa mafia funciona así, pero como que nadie quiere darle el frente. Nosotros hablamos del desarrollo que tienen otros países y a veces tomamos como referente a Japón. Y había un mercadólogo que estaba dando una charla y decía que la sociedad japonesa era organizada porque además era una sociedad rica en valores. Dijo, mire, tomen el billete más grande de dólar, que es la papeleta de 100, introduzcanlo en una chaqueta y mándenla a lavar allá. Y ustedes verán que cuando ustedes le lavan la chaqueta, le ponen la papeleta de 100 encima de la chaqueta porque nadie lo coge. Y uno dice, cuando nosotros lleguemos a tener una sociedad civilizada, organizada de esa manera, entonces nosotros vamos a vivir muy bien. ¿Y qué se necesita para eso? Que todos esos crímenes menores, todas esas delincuencias, todo ese raterismo y la delincuencia que se comete a altas escalas, que sencillamente se le aplique todo el peso de la ley y que la sociedad empiece a ver que hay ciertos niveles de cambio. Y yo pienso que esta nueva generación se va encarrilando hacia eso. Porque que vemos que hay un cambio en la sociedad demandando transparencia de las autoridades, y eso debe de continuar así. Porque de no continuar así, señores, miren, nosotros seguiríamos en unos niveles de atraso bastante grandes. Hay unas declaraciones, cambiando de tema, hay unas declaraciones que dio el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, con relación a lo que es el alza de los combustibles, que a mí me gustaría que el señor director nos ayude con unas imágenes de apoyo para luego nosotros continuar con nuestro comentario. Adelante, señor director. Y el gobierno ha asumido grandísimos sacrificios. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos. ¿De dónde salieron ese dinero? Del ahorro, que es lo que dice el presidente cuando habla de si tuviera un plan el país de Petrocaribe, porque hubiéramos podido contar con diferir ese pago
Y esos 15.400 millones lo hubiéramos podido dedicar a hacer más cosas. Pero gracias a Dios que este gobierno, con ética, transparencia y el seguimiento semanal del presidente en la calle, tiene ahorro y puede subsidiar, como ha pasado estas 3 semanas, que en lo que va de año llevamos 3.000 millones de pesos. Miren, la inversión que hace el gobierno subsidiando los precios de los combustibles, tal y como dice Ito Bisono, son 3.000 millones de pesos. Señores, esa es una situación que es bastante difícil. Quizá algunas personas dirán, no se llama subsidio, sino compensación, porque los impuestos que tienen de manera impositiva esa ley sobrepasa lo que se aporta. Por lo tanto, no pudiéramos hablar de subsidio, sino de aportación, pero es difícil la situación. Ahí yo veo a Macarrulla que está diciendo que quieren aplicar un subsidio a los choferes a través del bono gas. La intención es muy buena, pero déjenme decirle que a veces esos subsidios no llegan a aquellas personas que suban la espalda. Por lo regular son los presidentes de los sindicatos los que se quedan con todo ese dinero, y esos trabajadores del transporte que son bastante obedientes no pueden rebelarse, porque hasta en eso ahí hay ciertos niveles dictatoriales. Si aquí se hace un estudio profundo y se le pregunta a todos esos choferes que están ahí qué ellos prefieren, si la eliminación de los sindicatos o seguir afiliados, ustedes verán que muchos de ellos optarían por no pertenecer a ninguno de los sindicatos. Lo que sucede es que cuando ellos pagan su cuota, si entra cualquier pirata, como ellos dicen, entonces lo sacan de la ruta y ellos se sienten hasta cierto punto con protección. Pero de lo contrario, señores, esos infelices choferes, ellos no quieren pertenecer al sindicato, pero están obligados a hacerlo, porque esto es igual que cuando usted estudia en un lugar o cuando usted vive en un pueblo donde hay 2 pandillas. Entonces usted se encuentra en un punto neutral y usted confundido por alguien de la otra pandilla y lo agreden y usted no tiene quien lo defienda porque usted no pertenece a ninguna. Llega un momento que aunque a usted no le guste la pandilla, buscando un nivel de protección tiene que adherirse a una, y eso está sucediendo con los choferes y el transporte. Y ese problema que hay entre Rusia y Ucrania es algo que mantiene nervioso a todo el mundo, porque la verdad es que en estos tiempos modernos ya el mundo está conformado como si fuera un puño. Mire, no importa lo distante que usted pueda estar de un lugar, cualquier problema en el país más apartado repercute de extremo a extremo, porque fíjense algo, ustedes saben que Rusia es uno de los países mayores productores de grano, que Rusia a la economía mundial le aportó el 10.5 de los granos que se consumen en el mundo, que Ucrania también es una potencia en lo que es la exportación de grano, y que como consecuencia de los conflictos que se están derivando entre esos países, ya hay un deslizamiento de los precios de muchos de los granos. Así sencillamente, señores, se maneja el mundo en estos tiempos. Ya no hay cosa difícil. Recuerden que anteriormente, cuando una persona quería tener una comunicación con alguien, tenía que hacer una carta, mandarla por un barco o por avión, que eso duraba muchísimo tiempo, y luego al mes le contestaban por allá. Ahora no. Ahora este programa que se está haciendo aquí, como
también se transmite a través de las redes sociales. Hay posibilidades de que en Japón, en China, en África o cualquier lugar del mundo haya personas conectadas viendo este programa inmediatamente aquí online. Porque es que ya las cosas han cambiado y los pueblos no pueden vivir de espalda a las realidades de los otros países. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en estos últimos días se ha estado hablando de transfugismo. Ustedes han podido ver cómo los partidos de la oposición, los mayoritarios, se unieron en un solo bloque para reclamarle al gobierno una supuesta sonsacación que ha estado haciendo de los síndicos y de otras personalidades de los partidos políticos. Y la verdad es que cuando uno hace un balance de lo que ha sido la vida política dominicana, nosotros notamos que cuando vemos al PLD, vemos a la Fuerza del Pueblo, que han sido partidos que de una forma u otra vienen del mismo vientre, teniendo como líder y guía al profesor Juan Bosch. Cuando nosotros vemos a otros partidos, también nos damos cuenta de que tanto el Partido Liberal de Amable Aristi Castro, el Partido Reformista que provinieron del doctor Joaquín Balaguer, siguen teniendo al doctor Balaguer como su líder, pero cuando nos vamos al PRD, al PRM, al PRI, al Partido del Toro, entonces vemos que el líder de ese partido lo han tenido siempre al doctor José Francisco Peña Gómez. Y cuando ustedes ven que esos partidos siempre han clamado por la memoria de esos líderes políticos, no es un caso fortuito. Porque eran líderes que tenían diferencia en la forma de cómo llegar al poder, cómo manejarse en el Estado, pero tenían un punto en común. El punto en común que tenían esos tres líderes era que pensaban en la población dominicana y que no tenían apetencias personales con relación a lo que es la obtención de riqueza. Miren cómo el doctor Joaquín Balaguer ha sido uno de los presidentes que más ha gobernado el país. Sin embargo, a diferencia de otros, yo nunca he pasado por un sitio que veo una vivienda grande o una gran cantidad de terreno que me digan, eso era de Balaguer. Él no tenía esas ambiciones. Y lo poco que tenía lo donó todo. Ustedes se buscan la historia del profesor Juan Bosch y entonces se da cuenta que aún siendo presidente del partido, aún viendo sido presidente de la República, cuando usted se iba a la poca cosita que podía tener, él podía justificar de dónde sacó los recursos, de dónde obtuvo el más mínimo centavo. ¿Y qué decir del mayor líder de masa de todos los tiempos, el doctor José Francisco Peña Gómez,
¿Quién podría atribuirle a él el deseo de agenciarse de capitales, de tener todo ese dinero? No. Eran personas que pensaban en su pueblo, en sus seguidores, en el bienestar del país. Y por eso es que cuando usted ve esos desprendimientos de parte de ellos, por eso es que la población lo aclama. Miren, Alejandro el Grande. ¿Cuántos años hace que desapareció? ¿Y qué quería Alejandro el Grande? Que cuando él muriera, su sepelio se hiciera con las manos afuera para que todo el mundo vea que no se llevó nada. Los hombres grandes de la historia nunca han querido construir esos grandes capitales. Siempre han pensado en los demás. Mire ahora la Junta Central Electoral, con los partidos políticos que de manera extemporánea quieren iniciar un proceso de campaña. Y yo me pongo a ver algunas figuras políticas. Y vi en estos días a Carlos Amarante Baré criticando que la entrega de los libros este año se hizo un poco tarde, o se hizo tarde, de acuerdo a su criterio. Y cuando uno se pone a pensar y dice que tanto él como otros políticos que andan por ahí, que pasaron por el Ministerio de Educación, que amasaron una cantidad de dinero incuestionable de ese ministerio, que sin lugar a dudas es de lo que más, o el que más dinero maneja del país. Entonces uno se pone a ver ese historial. La compra de los terrenos para la construcción de las escuelas, las inversiones que hicieron ellos en la educación, el lugar en que nosotros nos encontramos en materia educativa, con los recursos que manejaron. Entonces hay veces que uno dice, pero venga acá, y esta persona que ha estado hablando así, ¿será que piensa que la memoria nuestra es de corto plazo? ¿Será que piensan que la población dominicana no lo conoce? ¿Y para quién están hablando? ¿Para personas de qué país? ¿Para personas de qué planeta? Señores, la verdad es que uno tiene que tener paciencia para escuchar a algunos políticos hablar. En estos días, yo veo a Domínguez Brito criticando las actuaciones del Ministerio Público, viendo uno el trabajo encomiable que están haciendo esos tres moqueteros, la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho, para enfrentar la corrupción aquí, para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar el narcotráfico. Y me pongo a pensar que Domínguez Brito tuvo la oportunidad de procesar corrupto en el momento en que él era Procurador General de la República, que tuvo también el tiempo y la oportunidad de procesar y llevarse algunos méritos con César el Abusador, y nunca asumió una postura firme, nunca asumió una postura frontal frente al narcotráfico, frente a la corrupción.
Y hoy también viene a hablarle a la población y pintándose como un patriota. Señores, hay que tener paciencia, hay que estar vivo para uno ver muchas cosas. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.